Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos a este panel titulado Casos prácticos y experiencias reales dentro del ciclo Energía H2. Bueno, primero obligado a agradecer a todos los asistentes presenciales y, por supuesto, también a todos los que nos ven en la distancia, en streaming, desde cualquier lugar del mundo. Un saludo especial a nuestros hermanos de Latinoamérica. Y bueno, en lo personal, también un saludo especial a los miembros de la Asociación Chilena, hermanada con la Asociación Española del Hidrógeno, también a la Asociación Peruana, que inicia su andadura en estos momentos, a la cual le deseamos los mayores éxitos. Agradecemos también, por supuesto, a nuestros excelentes panelistas por su colaboración y su generosidad de estar aquí para compartir con nosotros su conocimiento y la experiencia en esta sesión. Me permite, me presento, soy Mario Gómez, presidente de TCI GECON, una empresa tradicionalmente de ingeniería y construcción de energía renovable, pero que desde hace unos años vio que el hidrógeno es el futuro para poder conseguir la descarbonización y la neutralidad climática en nuestro planeta. Bueno, en primer lugar me voy a permitir el lujo de dar unas afirmaciones que, bueno, como es el segundo panel y en el primero se ha dejado claro que el hidrógeno ya no es un tema de futuro, sino que es un valor de presente en el que tenemos que aprovechar y en el que tenemos que darle el mayor impulso. Y lo demuestran así las estrategias, hojas de ruta y objetivos que se han marcado todos los países en sus objetivos de descarbonización a través del hidrógeno verde. En este panel queremos mostrar que efectivamente la economía del hidrógeno es viable y una realidad actual y en una expectativa de futuro, como decía. Y aunque venía palpándose hace unos meses que esto podía llegar, realmente hay un punto de inflexión a nivel Europa, en España en particular, en noviembre, cuando se publica la hoja de ruta del hidrógeno y el presidente anuncia unas inversiones de más de 1.500 millones de euros hasta final del año 2023. Lo que ha desencadenado, como también se ha visto en el anterior panel, una avalancha de solicitudes y de proyectos, un apetito de proyectos que ha desembarcado pues, en unas 502, si no recuerdo mal, expresiones de interés para hacer proyectos de hidrógeno verde en nuestro país. Es por esto que hoy queremos acercarle a todos ustedes los casos prácticos, reales, que se están manejando en el país. Aquí tenemos un ejemplo de los más interesantes que hay en el país. Hay bastantes más. Y bueno, reforzar la idea de que ahora es el momento y que ya no hay vuelta atrás. El muro que separaba al hidrógeno de la civilización pues ha caído. Como decía alguien por ahí, la edad de piedra no se acabó por falta de piedra. En cuanto a los diferentes casos que se van a tratar en esta sesión, por aplicaciones, están desde movilidad y logística en puertos, que han posicionado, en este caso, al puerto de Valencia como el primer puerto de Europa en incorporar energía de hidrógeno en sus terminales. También vamos a conocer la magnífica propuesta del Corredor Vasco, una propuesta integrada y basada en la suma de capacidades para favorecer el desarrollo tecnológico de toda la cadena de valor del hidrógeno. Y por otro lado, vamos a abordar también un tema de interés, que lo hemos estado comentando en el anterior panel, que es el del lado de la seguridad. Así que, sin más demora, me permiten que les dé la bienvenida a nuestros ponentes de hoy. Hoy vamos a contar en este panel de casos prácticos con Raúl Cascajo, jefe de políticas ambientales para la Autoridad Portuaria de Valencia, Valencia Port. Raúl es ingeniero naval, especialista en transporte marítimo y gestión portuaria, y desde hace años trabaja para Valencia Port para contribuir en la compatibilidad de las actividades logísticas del puerto con el desarrollo de una actividad sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Muy buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Mario. Muchas gracias por la presentación. También nos acompaña Matilde García, de Repsol Petronol, licenciada en Química Industrial por la Universidad de Oviedo, con más de 22 años de experiencia en el sector del refino.
donde ha ocupado distintas responsabilidades en el área de ingeniería de procesos, proyectos, operaciones. Desde el pasado verano, Matilde ocupa el puesto de gerente senior de la Dirección de Ingeniería, Desarrollo e Innovación de Petronor, área donde ha liderado desde el punto de vista industrial el Corredor Vasco del Hidrógeno, proyecto que va a presentar en este panel. Buenas tardes, Matilde. Buenas tardes. Y por último, y no menos importante, Vicente Espejo, jefe de Departamento de Consultoría, Medio Ambiente, Inspección Ambiental y Prevención de Accidentes Graves de AP+, que nos va a presentar sus reflexiones sobre los aspectos de seguridad en el desarrollo del hidrógeno. Entonces, pues sin más dilación, vamos a empezar con Raúl, que nos va a presentar el proyecto H2 Ports, a través del que podremos visualizar la implementación de tecnologías de celda de combustible e hidrógeno verde y las interesantes posibilidades que ofrece en aplicaciones portuarias. Pues Raúl, adelante, la plaza es tuya. Muchas gracias, Mario. Yo no sé cómo comenzar con el esto. verde. Simplemente le doy y ya está. Vale. Lo que no veo es... Ahora sí que la veo. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Se nota que llevamos tiempo sin participar en conferencias abiertas y perdemos un poco la ligereza. Disculpadme por esto, pero realmente ya hace 15 meses que no doy una conferencia abierta, con lo cual os pido disculpas de antemano. Bueno, pues muchas gracias, Mario, muchas gracias a la organización del Congreso por invitarnos. Realmente es muy interesante todo lo que está pasando con el tema del hidrógeno. Querría hacer simplemente dos comentarios. Nosotros cuando presentamos a la Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking, que es el organismo europeo para el desarrollo de la tecnología de hidrógeno, en 2017 nadie sabía lo que era el hidrógeno, aparte del componente del agua, y nos llamaban locos porque nadie pensaba que esto tuviera futuro. El GNL estaba en un momento álgido y realmente el hidrógeno nadie pensaba que tuviera ningún futuro. Luego nos dieron el proyecto y todo el mundo empezó a sumarse al carro. De hecho, tan interesante ha sido el proyecto que la hoja de ruta que salió en noviembre del año pasado para el despliegue del hidrógeno incluye específicamente el proyecto H2 Ports como ejemplo de buena práctica. Este proyecto, por supuesto, como por los años cuando se gestó, no se estaba pensando específicamente en un tipo de hidrógeno, si hidrógeno verde o gris, sino que lo que en ese momento era la innovación, era la implementación del hidrógeno. Por lo tanto, se dejó abierto y nosotros en la implementación de estos pilotos que estamos realizando en el puerto de Valencia, pues ahí cabe el hidrógeno gris y, por supuesto, preferiblemente el hidrógeno verde. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ver al final cómo sale la cosa, porque con las limitaciones de presupuesto habrá a ver. Bueno, voy a empezar con el tema. Bueno, el objetivo del proyecto H2 Ports es la demostración de que el hidrógeno puede ser una posibilidad para la descarbonización de los puertos en la manipulación de las mercancías principalmente. Y bueno, pues la industria marítima portuaria es una industria que es muy extensiva en consumo energético, tanto combustible como eléctrico, y bueno, pues entendimos que ya habíamos hecho pruebas con gas natural licuado, y con el éxito aprendido del gas natural licuado, pues nos embarcamos en el proyecto H2 Ports. La visión general, pues bueno, consta de 3 pilotos. Los 3 pilotos son 2 máquinas de manipulación de mercancías en 2 diferentes terminales. Una de terminal de contenedores de MSC en Valencia, una terminal de carga rodante, que es la carga, pues sobre todo los remolques y la mercancía que va rodada. Y la tercera, pues es lógicamente pues la manera para poder alimentar estas maquinarias. Por lo tanto, necesitamos una instalación de suministro que en este caso será fija, móvil. Fija porque tendrá un espacio físico que será ahí donde venga a suministrar el hidrógeno desde fuera, y móvil porque ese hidrógeno se utilizará para regular y poder suministrar directamente a las terminales, puesto que no se puede hacer de otra manera. Las maquinarias estas no pueden circular por el puerto por temas de seguridad.
Estos son las entidades que están involucradas en el proyecto. Pues aquí tenemos un conocido como es Centro Nacional del Hidrógeno. Pues de todo tipo tenemos gente de España, de Italia, de Holanda y Italia, Holanda y España. Aquí están las terminales, los institutos de investigación y la industria, que está Hyster-Yale, Ballard para las baterías, de la maquinaria de la terminal de rodante. Bueno, 4 números sobre el puerto de Valencia. El puerto de Valencia es el primer puerto del Mediterráneo en manipulación de contenedores, es el 5º de Europa. Los números que tenemos están en torno a 70 millones de toneladas al año, más de 5 millones de TEUs. El TEU es la unidad de contenedor de 20 pies, más de medio millón de unidades de transporte intermodal, más de 31.500 empleos directos e indirectos y en torno a 1.800 millones de euros de impacto económico. ¿Para qué se usa? ¿Qué idea tenemos nosotros para el uso del hidrógeno en puertos? Pues ya se ha mencionado en el panel anterior. Nosotros pretendemos hacer del puerto de Valencia un valle de hidrógeno. Un valle de hidrógeno en el que se unan todas las posibilidades del hidrógeno en cuanto a generación, en cuanto a almacenamiento, y además queremos ser también un nodo logístico para la exportación, que se ha mencionado también antes. Queremos ser líderes en la exportación de hidrógeno. Sin embargo, pues hemos empezado con la manipulación de mercancías. Vamos a probar que esto funciona, que en condiciones reales da el mismo rendimiento que una máquina normal o tradicional de diésel. Y bueno, pues las terminales que vamos a probar aquí tenéis una configuración más o menos de cómo es en realidad estas terminales. Pues la terminal de contenedores, tenemos el barco, la grúa, y a partir de ahí tenemos el terminal tractor, el tractor de terminal, que es el que lleva los contenedores a las pilas que veis a la derecha y que a partir de ahí se manipulan con lo que se llama el Rich Stacker, que es la maquinaria que vamos a convertir a hidrógeno. Y en el caso de la terminal Ro-Ro, pues es mucho más sencillo. Llega un barco, lanza una rampa y hay unas especie de cabezas tractoras que son las que suben y bajan la mercancía de los barcos. En cuanto a las actividades que se han desarrollado en el proyecto, pues son 6 paquetes de trabajo. El primero es el que engloba toda la gestión del proyecto. El sexto es parte de lo que yo estoy haciendo aquí, la comunicación y diseminación del proyecto. Y los otros 4 paquetes son los paquetes ya más operativos, que son la instalación fija para suministro, la Rich Stacker y el Terminal Tractor. Y luego hay otra parte que es la parte que va a mencionar Vicent, que es todo el tema de riesgos, que se ha hecho, por supuesto, un análisis de riesgos para que nosotros podamos manipular esta mercancía de una manera, bueno, nosotros no, quien la va a manipular en el puerto, de una manera segura. Ya tuvimos experiencia con el gas natural licuado y bueno, pues me imagino que todos habéis oído hablar de ese ser que habita en los puertos, que es el estibador. Son gente que, pues, muy tradicionales y que, bueno, pues los cambios no les gustan demasiado. Entonces, tuvimos muchos problemas en la integración del gas natural licuado en la maquinaria portuaria. Y como no queremos cometer el mismo error, pues esto lo hemos metido dentro de este proyecto y bueno, nos va a costar mucho, porque va a costar mucho convencer a la gente de que se suba en una máquina de este tipo alimentada con una pila de combustible. Pero bueno, ya lo hemos hecho antes y lo volveremos a hacer. Aquí tenemos los 3 pilotos. El primero es la estación de suministro, con una subvención de 800.000 euros. Aquí están involucrados pues el Centro Nacional de Hidrógeno, Fundación Valencia Port, que es la Fundación Valencia Port es el coordinador del proyecto, la Autoridad Portuaria de Valencia, MSC, la terminal de contenedores, Hyster-Yale, que es el fabricante, Grimaldi, Atena y Enagas. Eso es una estación móvil para la carga de hidrógeno. El consumo se estima en unos 60 kilos diarios. Y bueno, pues aquí lo que llega llega el hidrógeno a 300 bars y se presuriza a 450. Y a partir de ahí, pues en una cisterna, pues se lleva a las terminales. Esta es la ubicación estimada. Dudo que sea al final la definitiva, porque han sucedido una serie de... Claro, con todo esto el COVID y toda esta historia, pues ha habido unos ajustes. Entre medias han venido unos programas de financiación europeos
Lo que teníamos hemos querido estirarlo un poquito más y bueno, vamos a ver cuál va a ser la configuración definitiva. Aquí está el Rich Stacker, pues 1.300.000 euros de subvención. Hyster Yale será quien lo fabrique y bueno, pues ahí están los socios que están participando en este paquete de trabajo. Bueno, pues aquí se espera que haya una reducción de emisiones de CO2 de 128 toneladas al año por vehículo, considerando unas 3.000 horas de funcionamiento y 16 litros por hora de consumo. Y aquí tenemos el tractor para la terminal de Rorro, que es un 4x4, una subvención de 1.100.000, y aquí entra pues Atena, Grimaldi, Ballard, Centro Nacional de Hidrógeno y Fundación Valencia Port. Bueno, esto es simplemente comentarlo. Y luego, pues evidentemente, dentro del ámbito del proyecto, pues se ha mencionado también, y siento insistir, pero me ha parecido interesante el tema de que hay que buscar el consumo del hidrógeno. Nosotros en el puerto de Valencia tenemos la ventaja de que tenemos el potencial consumidor. Por lo tanto, lo que sí que estamos trabajando en muchas fases es ver en qué terminales, en qué tipo de operaciones puede ser utilizable este tipo de tecnología. A partir de ahí, pues toda la parte de la normativa, pues adaptar la normativa o adaptarnos a la normativa en los dos sentidos. Y el tercer punto, pues ver pues qué posible penetración del mercado puede tener este hidrógeno, no solo para consumo, sino también para generación. Y bueno, pues esta es la planificación, hemos tenido que adaptarlo un poco, la idea es terminarlo en 2023. Inicialmente era el 2022, pero nos lo han ampliado un año más. Y bueno, pues otros proyectos que estamos haciendo desde la autoridad portuaria, pues la autoridad portuaria es firmante del protocolo de colaboración para el despliegue de Estrategia Valenciana de Hidrógeno Verde, que se firmó en diciembre pasado con una serie de empresas top que tienen presencia en la Comunidad Valenciana. Y aquí hay varios de los proyectos varios de los 502 proyectos que se han presentado en manifestaciones de interés, como por ejemplo un electrolizador de medio megavatio en el puerto de Valencia para producción de unas 27 toneladas de hidrógeno al año, una planta de síntesis de metanol con hidrógeno verde y captura de CO2, barcos de servicio portuario. Cuando hablo de servicio portuario hablo de prácticos, hablo de remolcadores, hablo de ese tipo de embarcaciones pequeñas propulsadas con pilas de hidrógeno, suministro eléctrico a buque a partir de metanol e hidrógeno. Suministro eléctrico, para los que no lo sepan, es cambiar. Cuando un barco llega a puerto, lo normal es que enchufe el motor auxiliar y empiece a quemar diésel. Pues la idea es que se puedan conectar a la corriente eléctrica, pero en lugar de conectarse a la corriente eléctrica, conectarse a un sistema de suministro eléctrico a partir de hidrógeno y metanol. Y todo lo anterior, pues con un ambicioso plan de despliegue de energía renovable eólica, fotovoltaica y undimotriz, que estamos tratando ya de terminar en el puerto de Valencia con un lanzamiento de unos tenders en breve. Y esto es todo lo que quería decir por el momento. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Raúl. Impresionante vuestro proyecto. Enhorabuena. Te quería preguntar, ¿en qué fase del proyecto está? Más o menos, creo que nos comentaba que estaba más o menos en un avance de la mitad, pero ¿cómo se percibe este avance? Ya he visto que habéis propuesto un cambio en la ubicación. ¿Qué otros problemas habéis podido encontrar a la hora de desarrollar este proyecto? Pues mira, nosotros el problema que teníamos para desarrollar el proyecto es el tiempo de prueba de la maquinaria. Se nos exige, porque es lo mínimo, tener 2 años de prueba de la maquinaria para ver que funciona. ¿Qué pasa? Que con todos estos problemas que ha habido con las fabricaciones, el tema del COVID, suministros que no llegaban, pues una serie de elementos, pues se han retrasado en los desarrollos. Eso nos ha hecho solicitar un año más a la Comisión Europea para que nos diera tiempo para tener esos 2 años de pruebas de los equipos. Este año, pues esperamos que después del verano tengamos ya los equipos de la estación móvil en Valencia, y a partir de ahí, pues a final de año, esperamos tener ya los prototipos de la maquinaria para poder empezar a funcionar a principios de enero del 22. Ya. Oye, y en este proyecto tan emblemático, tan icónico, ¿cómo es vuestra política de divulgación hacia la sociedad, clientes, proveedores, la industria,
para que haya una interacción con vosotros? Pues vamos a ver, hay un plan de comunicación. Ese plan de comunicación pues nosotros tenemos programadas una serie de presencias en diferentes eventos a nivel nacional e internacional, como por ejemplo este no estaba programado, he de decir, porque este ha sido un extra, con lo cual pues fenomenal. Pero además es que hemos creado dentro del proyecto H2 Ports hemos creado un grupo de partes interesadas en los resultados del proyecto. Eso se creó a finales del año pasado, en noviembre, diciembre, y actualmente tenemos ya 55 entidades a nivel internacional de los 5 continentes que se han adherido al proyecto, de los cuales, pues lógicamente, siendo un sector portuario, 25 autoridades portuarias o asociaciones portuarias se han adherido. Claro, todas estas entidades pues, a nosotros nos ayuda mucho porque tenemos reuniones periódicas, tenemos entre 3 y 4 reuniones a lo largo del año en la que nosotros les lanzamos un reto sobre el desarrollo del proyecto e intercambiamos experiencias de cómo se está desarrollando aquí, qué problemas podemos tener que a lo mejor en otros puertos o en otras fábricas o en otro tipo de industria, países han podido desarrollar y bueno, pues la verdad es que llevamos una reunión ahora mismo, la segunda está programada para finales de este mes, principios del mes que viene, y la verdad es que estamos muy contentos por la acogida que ha tenido el lanzamiento del grupo. Bueno, y aprovechando esta atalaya que tiene una visibilidad privilegiada, dime, ¿para cuándo crees tú que la implantación de las tecnologías de hidrógeno en los puertos será un hecho a escala global? Pues hombre, hay que tener en cuenta que nosotros al final somos un tractor. Nosotros, fíjate, la actividad de la autoridad portuaria, nosotros impulsamos, ayudamos, tenemos una relación envidiable con el clúster portuario, cosa que en otros sitios nos envidian por eso. Y la verdad es que cada vez que planteamos iniciativas al clúster portuario, ellos vienen. Con lo cual, pues tener gente como MSC, tanto a nivel terminal como a nivel naviera, o gente como Grimaldi, pues a nosotros nos da un orgullo tremendo y vemos que ahí efectivamente sí que hay un cliente. Nosotros pensamos que lógicamente dentro de este proyecto, que es lo más inmediato, podremos tener para el 2023 evidentemente tendremos la primera implantación, pero al final esto es un poco lo que veo, lo quiero. Entonces, otras terminales, si ven que esto va funcionando, lo irán queriendo. Yo espero que con todos estos proyectos que hemos presentado, tanto a Green Deal como proyectos que hemos presentado a manifestaciones de interés y otras cosas que irán saliendo, yo creo que el punto de partida va a ser el 2025, porque nosotros tenemos en la autoridad portuaria un objetivo que es en 2030 ser un puerto cero emisiones. Qué bueno. Pues nada, muchas gracias, Raúl. Más tarde volveremos a otro ciclo de preguntas. Ahora, desde la aplicación del hidrógeno en puertos, vamos a pasar a aplicaciones en toda una región. Matilde viene a ilustrarnos sobre los factores clave del consumo del hidrógeno industrial y cómo han servido de base para establecer unos objetivos para alcanzar una estrategia de desarrollo tecnológico fuerte en el proyecto del Corredor Vasco de Hidrógeno, cuyo fin es crear un ecosistema de hidrógeno que permita avanzar en la descarbonización de sectores de la energía industrial residencial. Yo voy a seguir hablando mientras que arreglamos esto. Ya está. ¿Listo, no? Listo. Bueno, pues Matilde, todo tuyo. Bueno, pues buenas tardes a todos los presentes aquí, los que nos estén viendo también en streaming. Gracias, Mario, y a la organización por darme la oportunidad de presentar este proyecto del Corredor Vasco del Hidrógeno, que, como bien has dicho, Petronor está ejerciendo de líder industrial, pero en el que participan más de 78 organizaciones, centros de investigación y multitud de empresas que, bueno, muchas van a estar representadas y han estado representadas en paneles que vamos a compartir esta tarde. La presentación la tenía preparada con una introducción, un poco una contextualización del momento del hidrógeno, la estrategia y un poco cómo el Corredor Vasco va a dar respuesta para cumplir estos objetivos. Pasaré muy rápido por la primera parte porque creo que el panel anterior ha completado perfectamente un poco estos objetivos que quería pasar.
Y así dedicaré un poquito más de tiempo, que es una presentación un poco larga, a lo que es el propio corredor. Simplemente, como decía, el momento ha llegado para quedarse. Esos distintos momentos de expectación que se habrían creado anteriormente, al principio por la seguridad energética con la crisis del petróleo, finalmente más motivado por una política medioambiental y también un poco porque la tecnología ha llegado a un momento de madurez, pues efectivamente, como decía Antonio en el anterior panel, ha llegado para quedarse. Pasaré muy rápido, ¿no? por la potencialidad que tiene el hidrógeno. También se ha visto en el anterior panel, 4,5 millones de toneladas de CO2 solo en la producción de hidrógeno gris actualmente, ¿vale? Los sectores a los que este vector energético puede atacar pues suponen el 72% de las emisiones de CO2 en España. Bueno, esto era en 2018, ahora quizá un poquito menos, el 65%. Por lo tanto, un vector que claramente tenemos que desarrollar. ¿Y por qué está liderando Petronor, ¿no? esta estrategia? Bueno, este proyecto que vais a ver no surge a raíz del COVID y toda esta explosión de ayudas. Petronor viene trabajando en un proyecto de transformación industrial, porque es un proyecto de transformación industrial y de transición, en el que va a ir sustituyendo sus materias primas de origen fósil pues por materias que ya estamos teniendo de residuos y materias de origen renovables, y aquí el hidrógeno evidentemente se presenta como una oportunidad para descarbonizar no solo nuestros procesos, en estos procesos con materia prima renovable, sino también en nuestros productos, porque el hidrógeno, como hemos visto, es un combustible que va a llegar a sectores donde la electrificación no va a ser competitiva, como el transporte de larga distancia, ferroviario o marítimo. Por lo tanto, Petronor y Repsol, con su estrategia de descarbonización y neutralidad climática para el 2050, apuestan por el hidrógeno. Muestro aquí otra serie de tecnologías por las que también apostamos, pero si nos referimos en el hidrógeno, y por ir un poquito rápido en esta parte, la apuesta estratégica es clara. 220 megavatios en electrólisis para el 2050, en el siguiente plan estratégico. 200 por electrólisis, 200 por reformado de biogás a partir de procesos de pirólisis y de biometano y 20 por electrofotocatálisis. Como veis, combinamos distintas tecnologías para producir hidrógeno renovable. Muy rápidamente también, porque se ha visto en el anterior panel y para no repetir ideas, pero sí que me gustaría un poquito centrar 3 objetivos que nos marca la hoja de ruta y un poco a qué nos dirige. 4 gigavatios de potencia instalada, una reducción de emisiones de 4,6 millones de toneladas de CO2 y un 25% de consumo de hidrógeno en la industria. Claramente, si tenemos en cuenta la producción actual de hidrógeno gris en España, que es medio millón de toneladas por un factor de 1 a 8 en emisiones de CO2, realmente la hoja de ruta está apuntando claramente a la descarbonización como primer objetivo de la producción de hidrógeno. Y bueno, pues es quizá poco ambiciosa o casi simbólica en la apuesta que se hace por la movilidad, ¿no? Respecto a lo que puede ser el parque automovilístico. Entonces, entendiendo por dónde va la estrategia, que apunta claramente al consumo industrial y a la producción industrial, lo que me gustaría es un poquito fijarnos en qué factores o qué claves son fundamentales para que de verdad podamos alcanzar estos objetivos, ¿vale? Porque, bueno, está puesto y los objetivos son ahí. Es decir, ¿qué necesitamos para pasar del hidrógeno gris al hidrógeno verde? Pues como en cualquier economía que ya existe, porque el hidrógeno, como se ha dicho también en el anterior panel, ya existe, ya está, ya hay una economía detrás del hidrógeno, pues se tiene que basar en términos de competitividad. Y si hablamos en términos de competitividad, tenemos que bajar al menos el hidrógeno renovable a valores de 2 euros el kilo. Para eso se ha apuntado también en el anterior panel, por lo tanto pasaré rápido por, digamos, las claves que nos van a llevar a hacer este hidrógeno competitivo, que claramente es la reducción de costes de la generación eléctrica de renovable, por eso estamos aquí, aunque no nos olvidemos que nuestro sistema eléctrico pues, tiene unos costes, no en generación, pero unos costes que a la industria nos deja en un aspecto poco competitivo respecto a otros países de la Unión Europea. Reducir costes de renovables, como digo,
avanzar en el desarrollo tecnológico, reduciendo el coste de los electrolizadores y también maximizando su eficiencia. El 75% del precio del CO2 viene por costes eléctricos y aumentando el factor de capacidad. Pero me gustaría meter un cuarto punto aquí que normalmente no se habla cuando se habla de la competitividad del hidrógeno, un poco entendiendo cómo es el consumo en la industria. El consumo en la industria es un consumo continuo. Nosotros no podemos estar arrancando y parando los electrolizadores en función de los momentos de la demanda, claramente porque pondríamos en riesgo la operación y la estabilidad de nuestras operaciones. Por lo tanto, es importante entender que estos proyectos tienen que estar conectados a la red y por eso, para hacer competitivos estos proyectos, también se necesitan medidas regulatorias que permitan estas conexiones de una manera evidentemente competitiva, porque si no, no podremos dar servicio. Si hablamos también de competitividad, me gustaría remarcar otro aspecto que no se nos puede olvidar y es la estrategia abierta en cuanto a la tecnología. Evidentemente, la electrólisis está ahí, hay distintas tecnologías en la electrólisis y tenemos que apostar por ella para que con el factor de escala rebajemos los costes, pero no tenemos que olvidar que hay tecnologías como el reformado de biogás, que además, si lo acompañas de un proceso de captura, nos puede llevar a emisiones negativas, con una huella de carbono negativa, o otras como la fotoelectrocatálisis, en la que Repsol, en colaboración con Enagás, aunque están en un nivel de madurez inferiores, en cuanto a competitividad por eficiencia y por consumo energético, pues se van a posicionar en este desarrollo. Por lo tanto, también una estrategia abierta en cuanto a tecnologías. Simplemente, y paso muy rápido, mostrar un ejemplo de lo que Alemania, por ejemplo, está viendo con otro tipo de tecnología, la pirólisis del metano, una tecnología que siendo neutra en emisiones, o sea, con emisiones cero directas y un consumo energético muy inferior a lo que tiene hoy en día la electrólisis, esperan desarrollarla para el 2030. Nos podemos imaginar qué pasará si Alemania consigue desarrollar esa tecnología y nosotros pues no estamos con esa apertura de mentes y no estamos también apostando por ella. Vamos a perder la competitividad de nuestras industrias. Por lo tanto, apertura en cuanto a tecnología. Por cerrar esta parte y pasar ya a lo que es al corredor, para el desarrollo de la economía, lo he dicho, los objetivos están claros, el precio, desarrollo tecnológico, y esto es importante, y se ha dicho en el panel anterior, en toda la cadena de valor, eficiencia y disminución de costes para crear demanda y mercado y luego economía de escala. Esto necesariamente no se tiene que hacer secuencial. Tenemos que empezar a trabajar en la competitividad de la producción y al mismo tiempo estimular los consumos. Para ello, van a ser necesarias palancas para ayudar en el desarrollo de la tecnología, también se ha dicho, escala, infraestructura y conseguir esta economía sostenible para poder desplegar este vector. Y también va a ser necesario incentivar estos desarrollos en usos finales, que finalmente lo que van a permitir, y es una gran oportunidad para todas nuestras empresas, pymes, desarrolladores de componentes, como también se ha dicho antes, para mantenerse en el mercado y mantener la riqueza del tejido industrial español y mejorarle. Bueno, pasamos ya al corredor vasco del hidrógeno. Decía, no podemos esperar a que el hidrógeno sea competitivo para lanzar proyectos importantes en el hidrógeno, porque otros nos pasarán. Tenemos ejemplos muy cerquita. Esta mañana, no sé si lo habéis oído, estaba la cumbre franco-española y nos han dado ejemplos pues, que nos llevan ventaja y que no podemos perder el tiempo. Entonces, el objetivo del corredor vasco del hidrógeno es crear ese ecosistema, ¿vale? que potencie esa economía en base a proyectos y propuestas reales que vayan directamente enfocados a descarbonizar el sector de la energía, el transporte y la movilidad, y que está basado en una estrategia integral con una colaboración fuerte público-privada. Aborda, como vamos a ver, toda la cadena de valor y muy dinámica. Está, digamos, configurado con unas líneas y unos proyectos estratégicos que van a generar, que son generadores de nuevos proyectos. Por ir muy rápido, lo siguiente que nos planteamos, oye, vale, vamos a crear un ecosistema del hidrógeno, pero ¿tenemos en el territorio capacidades para poder llevar a cabo esto? Bueno, pues la Agencia Internacional de la Energía identificaba estos factores que pongo aquí para determinar si un territorio tenía las características para poder desarrollar la economía del hidrógeno. Tiene que existir un clúster industrial, un gran consumidor y productor de hidrógeno, y una industria en el entorno para poder viabilizar, ¿no? Como nos comentaban en el panel anterior, estos proyectos.
Tenemos que estar en una localización estratégica y esto está identificado por estar en los corredores de transporte y energía, con un puerto con regasificación para que permita también estas importaciones del hidrógeno y un tejido industrial y empresarial, evidentemente, pues, que apueste por ello y innovador. Pues muy rápidamente, si pasamos por cada una de estas preguntas, el País Vasco, evidentemente, tenemos un gran consumidor y productor, ¿no?, como es Petronor, pero tenemos también una industria en el entorno con un potencial de 5,6 millones de toneladas de CO2, muy similar a clústeres, por ejemplo, como UK, que están desarrollando también estos ecosistemas. Estamos localizados tanto en los corredores del transporte del TEN-T, las 3 comunidades del País Vasco están ubicadas en el corredor de la larga distancia, y también estamos identificados en los informes del backbone de la red gasista como un puerto y una red que se va a transformar en el medio-largo plazo en un hidrógeno total. Por lo tanto, y a la última pregunta, ¿tenemos un tejido industrial y empresarial innovador? Bueno, pues esta ha sido la respuesta que han dado las empresas del entorno, no solo del País Vasco, porque, como digo, este proyecto ya es a nivel nacional y colaboran con nosotros empresas que no son solo del País Vasco, pues esta ha sido un poco la respuesta en torno al tejido industrial. Por lo tanto, podemos decir que es una oportunidad este proyecto de transformar el tejido industrial. Al final, la descarbonización será la palanca, pero el objetivo principal es un proyecto industrial, como digo, que va a permitir mantener el peso de la industria y, finalmente, también descarbonizar nuestro sector. Entrando ya a cómo está estructurado este proyecto, el proyecto tiene 6 verticales, 4 que van directamente dedicadas a la cadena de valor del hidrógeno, producción, movilidad, descarbonización de la industria e infraestructuras, y las otras 2 verticales, como digo, que son verticales transversales, que lo que van a hacer es generadores de proyectos y ayudar a que se desarrollen todos estos proyectos. En grandes números, 34 proyectos dentro del Corredor Vasco del Hidrógeno, con, como decía, 78 organizaciones implicadas, 12 centros del conocimiento, 58 empresas con proyectos directos y muchas otras adheridas al foro del hidrógeno que se ha creado, 20.000 toneladas de hidrógeno como objetivo de producción y una generación de empleo de 1.340 empleos directos. No me detengo en esta diapositiva, son los mismos números, pero en cada uno de los bloques de la cadena de valor, producción, almacenamiento y usos finales. Y aquí, simplemente, muy rápido, mostrar cómo están estos proyectos, los 34 proyectos que he dicho, ubicados en toda la cadena de valor, ¿vale? Tanto en producción, almacenamiento como transporte, y esos proyectos transversales de desarrollo tecnológico que comentaba. Me vais a permitir pasar, no voy a pasar por las 34 iniciativas, ¿vale?, porque lo haría muy largo, pero sí dar algunas pinceladas de las iniciativas principales, digamos, y motores que van a permitir que este corredor cumpla con los objetivos que se ha planteado. Y me gustaría empezar por el parque tecnológico. El parque tecnológico pretende ser un ecosistema real de atracción de pymes e industrias donde se pueda probar esos desarrollos de forma industrial, esos desarrollos tecnológicos. Si vemos aquí, el parque tecnológico es un parque que está ya en construcción, está muy cerquita de la refinería y será, digamos, estará conectado con ella y será el primer nodo del corredor del hidrógeno. Como decía, en él y hay ya proyectos, se van a materializar proyectos reales, una canalización de gas donde, vamos a ver luego un poquito, se van a hacer ya pruebas reales de inyección y los primeros desarrollos en torno a la movilidad. Y, como decía, un Living Lab, un entorno donde las empresas van a poder hacer pruebas reales de sus desarrollos. En estas iniciativas motoras, y voy muy rápido porque quizá voy ya sin tiempo, en estas iniciativas motoras me gustaría destacar también la plataforma tecnológica del hidrógeno y el foro industrial. Estas 2 plataformas unidas aunan necesidades industriales y capacidades tecnológicas y van a ser las generadoras de proyectos. Es decir, esto no es un proyecto de 34 iniciativas, sino es un proyecto que va a seguir generando iniciativas. Y también hemos desarrollado un aula del conocimiento, porque evidentemente para tener una economía del hidrógeno necesitamos también formación
formar y tener formados a profesionales y también con acciones de divulgación que rompan pues, estas barreras que antes comentábamos en torno a los usos finales del hidrógeno por los riesgos que puede suponer. Pasando muy rápido por producción, tenemos 3 proyectos de producción de hidrógeno renovable a través de electrólisis, 2 megavatios primeros para el 2022 que irán destinados a movilidad en el parque tecnológico, a la primera red de hidrogeneras, un proyecto de 10 megavatios para dar el hidrógeno a una planta de producción de combustibles sintéticos que irá ubicada en el puerto y un proyecto de 100 megavatios que ha sido presentado como proyecto del Green Deal con un reto en plazo porque los objetivos del Green Deal es tenerlo para octubre de 2024 en marcha y con unos objetivos también de desarrollo tecnológicos muy altos. Y estará destinado a descarbonizar precisamente sectores industriales, principalmente Petronor. Tenemos otros 2 proyectos de producción de hidrógeno, como he anticipado antes, producción de biogás a través de pirólisis de CSR y la planta de demostración de combustibles sintéticos e e-fuels. Estas estarán ubicados en el siguiente punto importante del corredor, que es el puerto, y también estaremos conectados desde la refinería con un hidroducto al puerto y tanto para suministrar ese CO2 que necesita la planta de combustibles sintéticos y que enviaremos desde la refinería, porque hay que decir que Petronor ya tiene captura de CO2 en una de sus plantas de reformado con metano. Por lo tanto, cuando la alimentemos con biogás, podremos tener una huella negativa en estas plantas. Muy rápidamente, no paso por las ventajas de los combustibles sintéticos, os los dejo aquí porque quiero pasar por todas las iniciativas, pero un punto importante, va a ser competitivo cuando lo sea la producción de hidrógeno y nos va a permitir también mantener un sector clave para España, que es el sector de la automoción, del motor eléctrico, con emisiones neutras. Por lo tanto, una gran oportunidad y también de posicionarnos tecnológicamente a la cabeza, porque de momento no hay proyectos de producción de combustibles sintéticos más que a escala de demostración. Pasamos al vector de movilidad. Paso muy rápidamente. Lo primero, en el parque tecnológico habrá un proyecto de logística. Primera hidrogenera, una hidrogenera laboratorio que se extenderá a 3 hidrogeneras ubicadas en los 3 territorios con 2 objetivos centrados en los ejes del transporte de larga distancia y también ubicadas en las primeras flotas que tenemos ya identificadas para descarbonizar. 2 proyectos dentro de movilidad relacionados con la aviación y el sector marítimo, uno en el puerto de Bilbao, similar a lo que nos ha contado Raúl, y otro en el aeropuerto, también para movimiento de handling, ¿no? En el sector industrial no me voy a detener porque creo que mayoritariamente lo he ido un poquito hablando en el proceso del refino, pero sí me gustaría un poco hablar de la importancia del proyecto 3.2, un plan estratégico que está liderando el EVE, el Ente Vasco de la Energía, y en el que se va a definir, digamos, las necesidades de todo el sector, qué necesidades de hidrógeno hay y cómo vamos a hacer esa estrategia de descarbonización y esa política, con lo cual un proyecto necesario en esta colaboración público-privada. En cuanto a infraestructuras, los he ido pasando cuando mostraba los otros proyectos. Va a haber un proyecto de canalización que primero va a unir el parque tecnológico, el puerto, y también va a llegar hacia la zona de Bilbao, una zona de Zorroza y barrios de las afueras de Bilbao que tienen mucho potencial para descarbonización, y también un proyecto de estudio de comportamiento del hidrógeno en las redes de gas, principalmente liderados por Nortegas. Y ya entramos en el bloque del desarrollo tecnológico industrial, el último bloque que conforma el Corredor Vasco del Hidrógeno, y no por el último el menos importante, sino el más importante. Y lo mismo, tiene proyectos de desarrollo tecnológico industrial en toda la cadena de valor, para producción, para transporte y para usos finales. Aquí destacar, no voy a pasar por todos porque son 14, creo, proyectos de desarrollo tecnológico industrial, simplemente decir que hay proyectos estratégicos de fabricación de tecnología de producción de hidrógeno nacional, a escala nacional, tanto relacionados con el electrolizador como con pila de combustible. Tenemos también proyectos de desarrollo de otras tecnologías, como son la tecnología por electrólisis de SOEC, de óxido sólido.
Tenemos también un proyecto para reformado de metanol in situ que permitirá también usar el metanol para usos marinos, como un combustible marino. En cuanto a la logística, bueno, pues proyectos también de transporte, ¿vale? de vehículos, la pila de combustible, proyectos de desarrollo de cogeneraciones en base a hidrógeno. En cuanto al sector, a la vertical de movilidad, tenemos 2 desarrollos de pilas orientadas a autobuses y también 2 desarrollos en trenes. CAF y Talgo tienen proyectos en el corredor y un proyecto también muy significativo del desarrollo de un buque fluvial impulsado por hidrógeno. Va a ser también un demostrador, ¿vale? Para que irá por la vía de Bilbao y bueno, pues en el que colaboran muchas empresas del sector naval, ¿no? Como decía, los autobuses, trenes, no me voy a detener en todos ellos. Y luego, por último, desarrollos para equipamientos de un sector en el que el hidrógeno también va a jugar un papel fundamental, como es el siderúrgico. Desarrollos de pruebas en quemadores y desarrollos de hidrógeno para arco eléctrico. Y por último, pero tampoco menos importante, pues también suministradores de equipamiento, válvulas y depósitos que van a ser necesarios para todos estos desarrollos. Perdonad si me he extendido un poco más. Bueno, termino con esta presentación. Digamos que es el 22 de febrero se firmó, ¿no? Y se hizo público ya lo que es el Corredor Vasco del Hidrógeno con todos los participantes. Perdonad si me he extendido un poco más, pero bueno, quería pasar un poco por todos los proyectos y bueno, a vuestra disposición para cualquier pregunta. Bueno, Matilde, muchas gracias. Hombre, es verdad que yo a este proyecto le veo muchas debilidades. Que no llega a Almería, por lo pronto. Que no llega a Almería. Sabes que los vascos nacemos en Almería también, a veces. Bueno, impresionante vuestro proyecto, vuestro trabajo. Pero quería preguntarte específicamente por las fortalezas principales de tu proyecto y qué lo hace diferenciador de otros. A ver, yo apuntaría como fortalezas fundamentales que nos aproximamos a la oferta y a la demanda de forma simultánea. Creo que se había dicho en otro panel. Es necesario, no va de solo de producir hidrógeno y encima competitivo, tenemos que estimular los consumos. Eso es una fortaleza, pero sobre todo también apuntaría el gran carácter de desarrollo tecnológico industrial, enfocado precisamente a no solo a producir hidrógeno, sino a verlo como una oportunidad para reforzar nuestro tejido industrial. Entonces, carácter de desarrollo tecnológico industrial, que vamos a producciones y consumos, y también destacaría el aula del conocimiento. Es un proyecto que son iniciativas concretas, pero estamos a punto de anunciar un primer máster interuniversitarios entre Cataluña, País Vasco y Aragón, que estamos a punto de un máster profesional, ¿vale?, que se empezará este año. Así que, bueno, eso es un poquito. Interesante. ¿Y qué otros aspectos, aparte de la producción competitiva, crees tú que van a influir en el desarrollo exitoso del hidrógeno? Bueno, evidentemente tiene que ser competitivo. Para ello se van a necesitar, ¿no? Se ha dicho en estos proyectos pioneros, pues probablemente apoyo, ¿no? Pero sobre todo, y también se ha apuntado en el anterior panel, necesitamos romper ciertas barreras, tanto de regulación como administrativas, facilidades administrativas. Estos proyectos tienen unos objetivos, hemos visto en fechas muy ambiciosos, necesarios si no queremos quedarnos a la cola del desarrollo del vector hidrógeno, y para eso tenemos que acompañarlo de un cambio de regulación o una adecuación de regulación, y además regulación clara y, si es posible, homogénea con el resto de Europa para no perder competitividad también. Y una última pregunta rápida. Sí, perdón, que me enrollo igual. Sí, van a ser comprensivos. Estos proyectos los estáis viendo desde la perspectiva de adquirir fondos, subvenciones europeas. ¿Qué importancia le dais a esa subvención del CAPEX de vuestros proyectos? A ver, muchos de estos proyectos a día de hoy no son competitivos. Entonces,
Evidentemente, la ayuda de los fondos es necesaria, pero estos proyectos serán una realidad, si no con otros plazos. Tienen que ser una realidad. Evidentemente, estos proyectos no solo salen con CAPEX, necesitan otro tipo de ayudas, como decíamos, de regulación, para poder hacerlos. Bueno, Matilde, muchas gracias. Muy interesante tu presentación. Y ahora pasamos ya a la última y no menos importante, porque es troncal, la presentación que nos trae Vicent de AP+, relacionados con los compromisos de la seguridad en desarrollo en instalaciones de hidrógeno verde. Vicent, perdona que te hemos retrasado en tu presentación, pero la plaza es tuya. Gracias. Bueno, pues buenas tardes y primero de todo, como han dicho los compañeros, pues gracias por darnos este espacio. La verdad es que esta presentación que voy a dar ahora, inicialmente, pues voy a decir la verdad, me resistí un poco, ¿no? Porque estamos aquí hablando del progreso que va a suponer el hidrógeno, que la verdad es que todas las empresas que estamos y que patrocinamos este evento no dudamos de ello, y venir a hablar de la seguridad del hidrógeno, y perdonad la expresión, parecía aquí el aguafiestas del Congreso, ¿no? Bueno, pero más allá que eso, yo pues soy responsable de un grupo que trabajamos mucho para Oil and Gas, para plantas regasificadoras, para el gas natural licuado, y nuestro deber y nuestro trabajo habitual es controlar y conocer estos riesgos y mitigarlos. Entonces, que realmente esta reticencia mía inicial, pues la hemos reenfocado a lo que creemos que es una oportunidad de que si esto ya realmente ha venido para quedarse, que me parece que es bastante claro y las tecnologías lo permiten, y bueno, la ponencia anterior ha sido realmente muy aclaratoria y muy específica en esto. También es el momento de que todos los actores pues tengan un mínimo de ideas en mente, una serie de conceptos que yo creo que pueden ayudarnos a todos a que este desarrollo pues pueda ser más seguro y más asumible, ¿no? Además, bueno, justo en el panel anterior pues hubo una pregunta al respecto, es decir, que realmente la seguridad del hidrógeno es algo que está en boca. Y antes de empezar, y a nivel introductorio, justamente lo que se ha dicho en el panel anterior, hay mucha experiencia, hay muchas técnicas, el mundo del oil and gas, y no solo del oil and gas, pues desarrolla este tipo de iniciativas, de estudios, y esto es al final lo que vamos a intentar presentar en esta ponencia, no un análisis de riesgos o algo muy exhaustivo sobre los riesgos del hidrógeno, que yo creo que muchos de los aquí presentes son muy conocedores, sino qué peculiaridades tiene, qué experiencia podemos sacar de otros campos en el que estamos haciendo estos análisis de riesgos, y sobre todo la voluntad de hacerlo muy bien de inicio, porque no puede haber un accidente, no puede haber una situación en que pueda echar el freno en algo que puede ser un auténtico avance, ¿no? Como hemos comentado, pues yo soy el responsable de este grupo del departamento de DA+, que llamamos de accidentes graves. Es un grupo pues, que en su conjunto tiene más de 20 años de experiencia. Yo particularmente en el mundo de la seguridad de procesos pues, llevo desde el 2001. Tengo un certificado que hemos puesto aquí bastante, no es tan fácil de conseguir, ¿no? Que es de seguridad funcional, es para establecer los lazos de protección SIL, que se llama, mantenerlos en el tiempo, definir su importancia, su robustez, etc. Yendo a la base y a lo más sencillo, pues bueno, la primera normativa que podríamos decir que nos aplica en el hidrógeno es la clasificación de sustancias. La normativa CLP, que es la normativa ahora mismo armonizada en Europa, nos dice principalmente dos características de peligro. Se trata de un gas extremadamente inflamable y debido a propiedades que tiene este gas, que es muy difícil poderlo licuarlo, luego daremos algún detalle más, se almacena siempre a presión, dando el añadido pues, de ser un gas a presión. Referido a normativas específicas, en Europa tenemos una normativa sobre accidentes graves que aplica a establecimientos industriales que manejan cierto tipo de sustancias, y
Particularmente, el hidrógeno es lo que llamamos una sustancia numerada. Esto es que esta normativa le pone umbrales propios. Más allá de que sea inflamable, para el hidrógeno define unas cantidades a partir de las cuales esta normativa entra en afectación. ¿Qué significa eso? Que cualquier proyecto, establecimiento nuevo que implique 5 toneladas o más de hidrógeno va a estar afectado por esta normativa. No solo 5 toneladas de hidrógeno, sino que en ese establecimiento hubiesen otras sustancias inflamables de forma aditiva, también podría estar afectado por esta normativa. Esto también implica, bueno, de cara a este establecimiento, la elaboración de una serie de documentación, adoptar una serie de medidas, estar incluido en un plan de emergencia exterior. Es decir, ya tenemos montado en Europa y en España, pues con la regulación específica que viene de esta normativa, un sistema desde actuar en caso de emergencia, protección civil, etcétera, que ya tiene una normativa en la que el hidrógeno tiene su lugar y tiene su umbral específico. Además, hay otras normativas que, en base a esta afectación, pues pueden estar relacionadas. Por ejemplo, solo por ser afectado por esta normativa, el régimen de autorización que se tiene ahora mismo para este establecimiento en España, pues ya es autorización ambiental, no puede ser una licencia. Esto implica pues más actores que entran en el trámite de aprobar un establecimiento. También la norma básica de autoprotección, liderada por Protección Civil, que establece la necesidad de hacer planes de autoprotección propios de las industrias, también entra en afectación cuando se está en esta normativa o a un cierto umbral de esta normativa, de manera que ya tenemos este enmarque general para cuando tenemos cierta cantidad de hidrógeno. Otra normativa muy específica en plantas de proceso y que tiene que estar presente cuando hagamos cualquier proyecto de este tipo es la normativa ATEX, de atmósferas explosivas, en la que es muy importante que no solo tenemos que clasificar las áreas en función de la probabilidad de que haya una fuente de escape, que es lo que habitualmente se hace, sino que tenemos que tener en cuenta que el hidrógeno forma parte del grupo 2C, que es un grupo que no es el más habitual, que prácticamente hidrógeno y acetileno son los dos principales componentes, y esto es debido a la baja energía que necesita la sustancia pues, para entrar en ignición. Esto implica que los elementos que se instalen en estas zonas clasificadas tienen que estar según esta clasificación. Y ya llevamos muchos años de esta normativa, ya parece bastante claro, todos los productos están etiquetados, pero todavía encontramos equipos en zonas en las que puede haber hidrógeno, potencialmente, que no son grupo 2C, ¿no? Que son grupo 2A o 2B, que son más fáciles de conseguir, más fáciles de certificar. Bueno, esta la pusimos casi porque hablar de riesgos y no poner los grandes accidentes que ha habido relacionados con el hidrógeno, pues parecía que nos quedábamos cojos, pero sí que nos ilustra lo que comentaba al principio, la importancia de que este desarrollo se haga pensando en los posibles riesgos, se haga aprendiendo del recorrido que ya tenemos hecho dentro de la industria de procesos y de estas normativas, pues para evitar que se pare un desarrollo, ¿no? Al final, los cepelines pues en los años 30 parecían el gran futuro y lo que realmente pues, fue un freno a ese desarrollo, ¿no? También pues, han habido casos en que el hidrógeno ha sido protagonista sin quererlo, sin preverlo, como ha sido cuando hubo el desastre en Fukushima, pues que se formó hidrógeno de forma inesperada y al final íbamos a estas posibles explosiones que todavía agravaron más la situación. Además ahora, pues obviamente todo tiene su proceso, pero al final todo el mundo tiene en mente pues, un poco democratizar, ¿no? El uso del hidrógeno y que gente que no está entrenada, que no es ingeniero, que no está habituado en este tipo de sustancias peligrosas, utilice pues, el hidrógeno pues, para automoción. Bueno, en eso obviamente va a requerir pues, que se conciencie y se cree una nueva cultura de seguridad en la que se tenga en cuenta peligrosidades especiales, ¿no? En cuanto a ventajas del hidrógeno, yo creo que esto lo puedo pasar perfectamente. En cuanto a sus peculiaridades, pues bueno, como lo hemos dicho, es una sustancia peligrosa, tiene unas condiciones de almacenamiento existentes y
tiene unos costes todavía de producción y almacenamiento elevados, que bueno, viene a relación con lo que se comentaba hace un momento de la necesidad de desarrollo y de nuevas subvenciones. Lo hemos querido comparar aquí con el gas natural, por poner propiedades de las sustancias, debido a que al final sí que está basado en el carbono, pero también es una tecnología pues, que se está teniendo en cuenta pues, para la transición energética que se está viendo venir, ¿no? En ese sentido, pues el hidrógeno es una sustancia mucho más ligera y un problema de logística importante que nos obliga a tenerlo siempre a presión es que por encima de 240 grados, como veis aquí, su temperatura crítica, que es un valor, una propiedad de la sustancia que nos dice a partir de qué temperatura, sea cual sea la presión, ya no lo podemos licuar. Tenemos que bajar a estos menos 240 grados centígrados para poderlo tener líquido, de manera que lo que podemos hacer con el gas natural, que es licuarlo y tenerlo en almacenamientos prácticamente atmosféricos y poderlo regasificar, en esta sustancia no es posible, ¿no? Solo lo movemos a través de presión. Se comentaba en la ponencia, en el panel anterior, y al final es verdad, o sea, es una sustancia inflamable como lo es el gas natural, es una sustancia ligera como lo es el gas natural. Los coches hoy en día van con gasolina o incluso con gas natural, que también son peligrosos. Cualquier sustancia que se vea en una zona congestionada, en que tenga cierta propensión a poder causar unas mezclas más o menos rápidas con el aire, puede dar lugar a una sobrepresión. Sí que es verdad que el gas natural tiene, bueno, lo hemos puesto aquí, le hemos llamado reactividad en metros por segundo. Esto realmente es la velocidad del frente de llama, y es que una vez ignita una nube de hidrógeno, es sustancialmente más rápida la propagación de esta llama que otras sustancias. Esta velocidad es lo que puede comprimir el aire y al final pues, causar los efectos de deflagración o incluso pasar a detonación que se comentaban hace un momento. De manera que es verdad que en un lugar cerrado, en un lugar congestionado, las dos explotan, tanto el gas natural como el hidrógeno puede explotar. Necesitamos menos congestión con el hidrógeno para llegar a picos de sobrepresión más altos. Esto es lo que nos dice ahora mismo este parámetro de la reactividad. También es una sustancia en la que los límites de inflamabilidad, esto es el porcentaje en una mezcla de aire en el que ya podemos tener inflamabilidad, es más amplio pues, que otras sustancias. El superior llega al 74%. Esto significa que incluso con una mezcla pobre en oxígeno, comparado con lo que necesitaríamos con gas natural, podemos tener condiciones de inflamabilidad y de explosión. Y finalmente, bueno, veis aquí, el poder calorífico es muy superior, ¿no? En definitiva, pues es más limpio. Otra característica muy importante y que tiene que determinar el desarrollo y cómo nos protegemos ante el hidrógeno es que la llama es invisible a temperatura, a la luz del sol, quiero decir, en horario diurno. Es una sustancia con elevada permeabilidad. Esto determina qué tipo de materiales podemos utilizar. Hay mucho desarrollo en ese sentido, es decir, es conocido. Tenemos también la alta reactividad, que nos lleva a que tengamos que tener desde un grupo especial de ATEX a una propensión muy elevada a que se ignite. La flotabilidad, y esta flotabilidad es una ventaja, lo veremos a continuación, puesto que cualquier fuga de hidrógeno se nos va a dispersar más rápido que otros hidrocarburos o sustancias que estamos acostumbrados a utilizar de tipo inflamable. El amplio rango de lo demás lo hemos comentado, ¿no? La elevada expansión volumétrica, más difusivo, más ligero, y la alta velocidad y temperatura de llama. En definitiva, es una sustancia peligrosa, pero no es tóxica. La única afectación sin llama podría ser que desplazase el aire, pero necesitaríamos mucho hidrógeno realmente para crear una atmósfera asfixiante, con lo cual, por afectación a la salud directa, no sería el problema. Y además, lo que comentábamos, esta flotabilidad que tenemos atenúa sus consecuencias, y ahora os pondré un ejemplo de una simulación que hemos preparado que veréis que esto tiene una relevancia importante. Esto lo paso, es un poco el por qué hemos comparado el gas natural con el hidrógeno, ya lo hemos comentado, ¿vale? ¿Y de dónde partimos? Pues partimos de mucha investigación. Se ha dicho hace un momento y es decir, muchas
empresas, muchas industrias, muchos procesos utilizan hidrógeno y se han utilizado desde hace mucho tiempo y además incluso en el mundo aeroespacial, en el que ha habido mucho desarrollo en este sentido. No es exhaustiva esta lista ni mucho menos, pero tenemos muchas normas ISO, muchas normas pues, para poder diseñar, poder prever y poder considerar estos diseños, ¿vale? Y yendo un poco más a qué podemos esperar en cuanto a seguridad del hidrógeno, lo que os presento aquí es lo que llamamos un árbol de sucesos, en el que a partir de un evento iniciador, que en este caso es una fuga de hidrógeno, dentro de los análisis de riesgos que hacemos, qué tipos de escenarios podemos esperar. Si se ignita de forma más o menos rápida, lo primero que tendríamos es un dardo de fuego. Este dardo, ahora veremos una fotografía. Este dardo de fuego pues es una llama que nos va a causar una cierta radiación. Pero si no se ignita, este hidrógeno se va a dispersar de una forma más o menos amplia y en el momento en que se ignite puede causar una deflagración que incluso podría ser detonación. Luego veremos la diferencia, ¿no? Esta fotografía la hemos puesto por ilustrarlo, pero obviamente no es una llama de hidrógeno. La llama de hidrógeno sería prácticamente invisible a temperatura ambiente. Lo que vemos aquí pues, es un típico dardo de fuego en el que tenemos un gas que sale al exterior, se mezcla con el aire y encuentra un punto de ignición. La diferencia principal es la llama, no se vería, pero también el alto poder calorífico del hidrógeno, de manera que la peculiaridad de los dardos de fuego respecto a un incendio de un líquido es que causan mucho poder calorífico, pero muy dirigido hacia donde está la llama y bastante cerca. Entonces, el alto poder calorífico sí que es verdad que podría llevarnos a temperaturas de llama más elevadas. Y otra peculiaridad debida al alto poder calorífico y a cómo quema el hidrógeno es que emite radiación ultravioleta, de manera que, aunque no nos afecte la radiación calorífica directamente, sí que podríamos, ante una llama de hidrógeno, sufrir algún tipo de quemadura equivalente a la que podríamos tener un día al sol sin precaución por interacción directa de los rayos ultravioleta. Esto obviamente, pues, en estas fichas de peligrosidad, todo esto pues, tiene que estar bien recogido y bien tenido en cuenta pues, para evitar lesiones, ¿no? Cuando tenemos esta llama, este escape y no se ignita, se puede ignitar posteriormente y esto, claro, tenemos ya una cantidad de hidrógeno más elevada que la que se va quemando conforme sale, que veíamos en el dardo de fuego. Esto nos puede dar lugar a estos efectos de deflagración, que es esta velocidad de llama elevada comprima el aire y causa efectos de sobrepresión, de explosión al final, ¿no? Cuando hacemos estos análisis diferenciamos entre deflagración y detonación. Una deflagración es una sobrepresión que es dañina, pero es muy inferior a una detonación. Una detonación ya supera bares, ya para entendernos, pues puede crear un cráter en el suelo. El hidrógeno, por esta elevada reactividad, es más propenso. Aquí he puesto viene de un paper en el que se hizo creo que esto puede señalar, no va el láser, se hizo una comparativa en cómo evolucionaba la sobrepresión dentro de una tubería, ya que dentro de una tubería, debido a que se encuentra congestionado y solo tiene una dirección de salida, la sobrepresión, es más propensa a provocar detonación. Y como veis, a menos metros de tubería llegábamos a esta curva plana que marca la detonación, antes con hidrógeno que con otros hidrocarburos con bastante reactividad como puede ser el propano. El metano, lo he pasado bastante rápido antes, que sería el componente principal del gas natural, es menos reactivo y es de las sustancias que tarda más en llegar a esta detonación. Esta transición a detonación, quizás en cuanto a riesgo, podría ser una de las desventajas que podríamos decir sobre el hidrógeno. La gran ventaja, como comentábamos antes, es la alta difusividad y la dificultad para tener esta concentración en un amplio espacio. Y en cuanto a esta modelización, y aquí os hemos querido enseñar un escape de hidrógeno modelizado con dos software muy potentes, de reconocido prestigio, utilizados habitualmente para la realización de cálculos, ¿vale? Entonces, como veis, el de la izquierda es un software que tiene una validación muy importante para el hidrógeno. Se han hecho bastantes experimentaciones con él y, como podéis ver,
el hidrógeno tiende a elevarse. Este escape, la línea verde, nos llega aproximadamente a unos 120 metros. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta esta difusividad hacia arriba del hidrógeno. El mismo escape, las mismas condiciones, el mismo orificio lo hemos puesto en otro software de otro fabricante muy utilizado. Por ejemplo, en Cataluña se obliga al uso de este software por motivos históricos frente al otro. Y la misma simulación tiene un alcance de 2,6 kilómetros. Bueno, no tiene en cuenta esta flotabilidad y lo que está considerando es que el hidrógeno va a ser capaz de avanzar tranquila y pacíficamente, por decirlo de una manera rápida, por el suelo hasta que el propio aire lo difunde. Insisto en que los dos son de entidades de mucho prestigio. Uno está validado para el hidrógeno, otro no. ¿Por qué hemos querido poner esto? Porque cuando empecemos a hacer proyectos o se empiece a planificar un establecimiento en el que pueda haber hidrógeno, no nos vale que queramos poner distancias, queramos separar tanto como sea posible o más, incluso más allá del reglamento los elementos. No nos vale decir usamos un software, no, hay que ver realmente que el comportamiento que está teniendo es lo que esperamos que tenga y que esté validado para el uso de esta sustancia, porque no es lo mismo intentar planificar distancias, intentar planificar puntos de ignición, si hablamos de 120 metros que si hablamos de 2,6 kilómetros. Insisto que es el mismo orificio, el mismo escape, es típico. De hecho, lo que intentamos reproducir sin limitación de cantidad sería la rotura de una conexión de una botella de hidrógeno. La única cosa que no está limitado a la cantidad de una botella, sino dejado a que desarrolle la nube. Y en definitiva, y un poco a lo que nos referíamos antes, creemos que estos proyectos es importante pues, que se enfoquen de inicio con el rigor pues, que ya se está aplicando en otros sectores, como es el oil and gas, como es el transporte, como es el gas natural licuado. Esto implica pues, la clasificación de áreas peligrosas, comentábamos de látex, implica también, esta parte para mí yo creo que es particularmente importante, la realización de estudios específicos de los proyectos que se van a realizar. Yo creo que podemos tener un poco también porque al final los tiempos son los que son, los presupuestos pues también hay que ajustarlos obviamente, pero de pensar que al final varios equipos de hidrógeno van a ser muy parecidos entre sí, de manera que con un análisis de riesgos tipo nos valga para todos. Pero es que es cuando ponemos este equipo, cuando ponemos este proceso en el entorno en el que está, pues ya sea en una refinería, ya sea en una gasinera, que ese entorno y los elementos que juntamos entre sí tienen que cuadrar entre sí. Y para eso sirven estos estudios de HAZOP, HACIT, etc. ¿no? HACIT más en fases preliminares de proyecto, HAZOP cuando ya tenemos una ingeniería de detalle y podemos acabar de ajustar. A veces, y con toda la buena voluntad y con proyectos, con procesos muy conocidos, se está haciendo una planta nueva, se conoce perfectamente ese proceso, se tiene una planta al lado igual, pero en el momento de hacer el HAZOP pues nos damos cuenta que la elección del material de una tubería no ha sido el más adecuado y nos damos cuenta pues porque hay operarios de la planta de al lado y dicen, oye, que yo aquí tengo este tipo de acero, que este no me cuadra que pongáis este, ¿no? Y quien ha hecho ese proyecto desde luego que sabe y desde luego que se lo ha mirado muy bien, ¿no? Pero es en estos estudios donde tenemos que poder particularizar. Un concepto muy importante es la independencia entre los sistemas de control y protección. Esto se está muy desarrollado con la normativa SIL, viene del HAZOP y al final es que ya sea porque el proceso es automatizado, porque haya una persona que en el futuro, pues, como en una gasolinera, de la manera que al final se acabe desarrollando, pues cargue su coche con hidrógeno, siempre hay un sistema autónomo, confiable, con toda la rigurosidad que quiere y con toda la integridad necesaria, que esté allí para acabar protegiendo, para ser una última barrera y que nos evite tener un accidente. Sí, perdón, acabo. Detectores especiales, ya que la llama es invisible, pues que sea dentro de este aspecto. Realizar estudios de alcance, análisis cuantitativos de riesgos, pues para ver la compatibilidad de esa actividad en el entorno.
y también para ver cómo distribuimos los elementos dentro de una planta o dentro de lo que hay alrededor, ¿no? Y la utilización, pues, al tratarse de equipos a presión, pues utilización de válvulas de alivio a presión y caso a caso y según las peculiaridades también pues evaluar cómo vamos a ventear este gas. Si lo podemos ventear al aire, hay unas velocidades máximas para evitar esto, y si lo llevamos a un sistema de antorcha. Y perdonad, No. es que yo siempre me explayo más de lo que querría. Esto es un resumen de lo que hemos dicho, la oportunidad que representa, obviamente, y al final todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? El poder hacer unos pasos adecuados y poder utilizar toda esta sabiduría que ya tenemos y que justo se ha comentado en el panel anterior, es lo que va a evitar que podamos dar un paso atrás. Y disculpad si me Bueno, no, gracias. Muchas gracias, Vincent, por tu visión. Y importante parametrizar bien todos los riesgos y todas las medidas de seguridad para que el hidrógeno, con un buen uso, pues sea tan seguro como cualquier otro combustible. Historias de otros combustibles mal usados y con accidentes incluso más graves que el Hindenburg. Por cierto, no os compréis un dirigible de hidrógeno, pero tampoco tenéis que dejar de utilizar un vehículo de gasolina que también se quema. Efectivamente, al final hay un riesgo que lo vamos a tener. Efectivamente. Eso es claro, sí. Pero está muy bien identificar todos los riesgos para diseñar todos los elementos de seguridad, tanto en la propia instalación como en el diseño de los proyectos. Vamos muy mal de tiempo, pero si hay al menos una pregunta del público, la podemos atender. Bien, parece que no. Entonces, pues nada, solo agradeceros la presencia y el mensaje, pues, de optimismo, viendo vuestros proyectos y los trabajos que hacéis y todas las consultorías, de que bueno, el hidrógeno ya llegó para quedarse y parece que se derribó el muro que lo estaba aguantando desde hace muchos años. Y nada, nuevamente enhorabuena y muchísimas gracias por vuestra presencia y vuestra aportación.